Pues a ver, él lleva unos días que está con el estómago revueltino, luego está como tosiendo y hace como un ruido como si fuera un gato. Tose mucho, ¿no? Sí, sí, y últimamente pues está muy cabizbaja, muy gritona, no se quiere mover, se cansa mucho. Ajá. Y... ¿La tos que continua de querer echar algo? Sí, de querer echar algo ha así, echado... así, sí. Y ha echado alguna vez como una flema, ¿no? Como una flema. Ajá. Y vale. todo el rato queriendo comer. Ajá, a ver si le duele la garganta. Ah, sí, mira, ¿ves? ¿Ves que al tocarle la garganta le duele mucho? Mira, ¿ves? Enseguida. Probablemente sea traqueitis, o sea que es un virus, entonces vamos a ocultarla. El corazón... Pues dices que se cansa en el paseo, ¿no? Sí, sí. O sea, si se mueve está todo el rato, ya en 5 minutos ya se ha cansado. Pero de hace unos días, ¿no? Sí. Vale. El corazón está bien, el ritmo. Vamos a ver los pulmones. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a ver también si tiene fiebre, porque esta enfermedad da mucha... Hay veces que da fiebre, ¿sabes? Que le da temperatura y puede ser que por eso esté tristona, apagadina, exacto. Cansadina, nada más. Ella come por el tratamiento que tiene anterior, por lo de la patina, pues come ahora con muchas ganas, ¿no? No, claro. Sí, mira, ¿ves? Tiene 39 de temperatura, que son unas décimas. La temperatura normal en los perros es 38,5 a 39, ¿no? Entonces ahora tiene un poquito de fiebre. Vale. Bueno, pues lo que tiene Nelly es una enfermedad que se llama traqueobronquitis, o tos de la perrera. El nombre común es un virus y se transmite por secreciones o contacto con animales enfermos. Es como la gripe de los perros, ¿no? Se transmite en el parque o liqueando, comiendo alguna secreción, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, que tosen continuamente, una tos seca, como si quisieran expulsar algo, y los animalines pues lo sienten y están tristones y apagados, ¿no? Y luego normalmente no comen mucho porque, claro, les duele la garganta al tragar. Hay una vacuna para prevenir, pero bueno, ahora como está enfermo no se puede, pero para posteriores veces la vacunaremos, ¿eh? Entonces ahora vamos a proceder al tratamiento, que consiste en unas inyecciones con antibióticos, un broncohidrasador y le vamos a poner para fiebre un poquito, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Pésala, a ver cuánto pesa. 3,700. Pues a ver, cuando quiera la puedes subir otra vez a la mesa. Bueno, pues ya tenemos la medicación de Nelly. Bien, apoya aquí. Le vamos a poner para la fiebre, ¿de acuerdo? Así, subcutánea, no se entera porque con insulina, muy bien. Esa es. Un antibiótico, que también va por vía subcutánea, que ese, perfecto. Porque aunque es un virus
y los virus no tienen tratamiento como tal, pero le ponemos antibióticos como apoyo para otras infecciones que pueda haber, la traqueitis, pues se inflame un poco la garganta, ¿vale? Y luego ya un broncodilatador que le ayuda mucho a que respire mejor y todo eso, ¿vale? Estupendo. Vale, se lo tenemos que pinchar unos días seguidos, ¿vale? De acuerdo. 2 o 3 días y luego ya te lo daremos en pastillas para casa. Vale. Y luego ya cuando esté bien, pues ya pensamos en la vacunación, que es lo más importante para prevenir que no lo vuelva a pasar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Porque esto ya te digo que lo coges pues, en el parque, jardines, secreciones... Así que unos días de reposino, unos días de descanso y ya está. ¿Vale? Y te la medicamos durante unos días y luego pastillas y arreglado. Vale. ¿Vale? Pues ya está. Nelly. Perfecto.